Aunque la noticia más importante del día, sin lugar a dudas, es la noticia que ha hecho el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciando que va a hacer una pequeña rebaja fiscal en las pensiones o a los pensionistas de nuestro país. Todo ello, las palabras de Cristóbal Montoro coinciden en el tiempo con las manifestaciones que se están produciendo a lo largo y ancho de toda la geografía de nuestro país, cuyas imágenes vamos a ir viendo ahora mientras voy hablando de esas manifestaciones de ciudadanos, de pensionistas que durante estos días están manifestando en Barcelona, en Bilbao, en Valencia y en todas las capitales de provincia. ¿Qué es lo que están reivindicando, entre otras cosas? Pues entre otras cosas reivindican ni más ni menos que las pensiones dignas y se quejan que no puede ser que las subidas anuales de las pensiones que cobran nuestros pensionistas tan solo se alcen un 0,25%, mientras que el IPC está por encima del 1,5%. Para hablar de todo ello, vamos a conectar con nuestro invitado. Es el portavoz de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones. Se llama Joanen Cunyat, a quien ya saludamos. Señor Cunyat, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este informativo. Gracias a vosotros. Bueno, 0,25% es lo que han subido las pensiones en el año 2017, ejercicio que ya hemos cerrado. ¿Consideran que es una subida de las pensiones insuficiente? ¿Cuánto creen que deberían subir como mínimo? Bueno, la primera cuestión es que la MERP, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, lo que exigimos es que se blinden las pensiones en la Constitución. Es decir, que haya una reforma en la Constitución donde se incluya una prohibición explícita de privatizar las pensiones y degradar el poder adquisitivo. Lo que deberían subir las pensiones es lo necesario para que no se degrade el poder adquisitivo de los pensionistas. Después de toda una vida de trabajo bueno, han demostrado las pensiones y los pensionistas ser un sostén fundamental de las familias en la crisis, un pilar fundamental del Estado social. Lo que debemos garantizar es unas condiciones de vida dignas para los pensionistas. Por lo tanto, subir las pensiones y revalorizarlas para que no pierdan poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir privatizar las pensiones? Significa que el espacio que actualmente ocupan las pensiones públicas sea ocupado por los fondos privados de pensiones. Nosotros siempre decimos que no es que estemos en contra de los fondos privados de pensiones, estamos en contra de que estos hagan negocio a costa del sistema público de pensiones. Eso es lo importante. Tenemos un sistema público de pensiones que es la envidia y ha sido referencia en los países de nuestro entorno, y pensamos que todos los demócratas debemos unirnos en que la Constitución prohíba que se privatice. Ha dicho que ha sido la envidia durante tantos años. ¿Hasta cuándo es sostenible tal y como está planteado este sistema de reparto que ya tiene muchísimos años, más de medio siglo? ¿Hasta cuándo es la viabilidad de este sistema estando como está? Nosotros consideramos dos cosas. Primero, nosotros pensamos que el sistema es sostenible, no insostenible. De hecho, hay dos elementos importantes a tener en cuenta. El primero es que durante toda la crisis el PIB sustancialmente no ha variado de forma significativa como para poder valorar que el país ha perdido riqueza en lo fundamental. Por lo tanto, si no hemos perdido riqueza, el problema es a qué se destina esa riqueza. Nosotros no entramos en cuáles son las alternativas o los mecanismos que se deben poner en marcha. Para eso hay un debate, diferentes alternativas ideológicas y políticas. Tengas ese debate y lleguen a un consenso para dar una alternativa. Lo que nosotros decimos es, sea cual sea esa alternativa, que la Constitución obligue a blindar. Es decir, que los gestores se vean obligados, tengan ese dogal constitucional para que las medidas permitan que no se privaticen las pensiones ni perder poder adquisitivo. Estos días estamos viendo manifestaciones por toda España e incluso ustedes han convocado una para el próximo 17 de marzo. ¿Qué tiene que ocurrir para que se cumplan sus demandas y dejen las manifestaciones? La manifestación que convocamos, la MERP, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, para el sábado 17 de marzo, tiene como lema fundamental: blindemos las pensiones en la Constitución. Es decir, lo que tiene que pasar es que se blinden las pensiones en la Constitución, que se produzca esta reforma de la Constitución que permita la prohibición de la privatización y de la pérdida de poder adquisitivo. Y pensamos que es posible. Es más, llevamos recogido más de 1 millón de firmas, queremos llegar a los 2 millones y más del 30% de la población en censo está representada ya en las instituciones que apoyan esta reivindicación. Creemos que no es fácil, es difícil, pero que podemos hacer un esfuerzo para poder llegar a este consenso, blindar las pensiones en la Constitución. ¿Qué le ha parecido lo anunciado hoy por Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, de esa pequeña rebaja fiscal
fiscal del IRPF a los pensionistas, que por cierto cuesta entender. ¿Cómo puede ser que un pensionista que ha cotizado, que ha pagado un IRPF durante toda su vida laboral, se jubila y sigue pagando IRPF? Esto es inconcebible. Bueno, tengo que decir que en la MERP nos caracterizamos porque las 250 organizaciones que somos, más de 130 personalidades, tenemos una pluralidad absoluta. Hay diferentes sensibilidades ideológicas, desde conservadores a progresistas. Tenemos, para que se hagan una idea, congregaciones religiosas y organizaciones en defensa de los derechos de los transexuales. Todas ellas tendrán diferentes opiniones respecto a este tema y como representante de ellas no puedo emitir una. Ahora, lo que sí que puedo decir es que creemos que es el momento en el que todas las medidas y todos los debates que se den en torno a esas medidas se incorporen a la necesidad, al debate de la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución. Nosotros lo que llamamos es a que la gente acuda de forma pacífica y de forma masiva el día 17 de marzo, la manifestación que convoca la MERP, para exigir el blindaje constitucional de las pensiones y sumarse a algo que creemos que sería un avance democrático y convertiría a nuestro país en un ejemplo, blindar las pensiones en la Constitución. Vale, y otro aspecto más, no sé si podrá responder o no, pero desde varios partidos políticos proponen una subida de las pensiones en torno al 1,6%, más o menos lo que es el IPC, y sufragarlo el Partido Socialista, ya lo he dicho, con 2.100 millones, esa subida la ha calculado, 1,6% equivale a 2.100 millones anuales, sufragarlo con unas subidas de impuestos y habría que ver quién lo podría pagar. ¿Esto lo ven con buenos ojos? Desde luego no le puedo decir porque habrá diversas opiniones. Ahora yo sí que quería introducirle, si me permite, una cosa que creo que es interesante para la reflexión, que es si en nuestro país se pudo llegar a un consenso, insisto, se puede estar de acuerdo o en contra, pero se llegó a un consenso en los dos partidos mayoritarios para aprobar el artículo 135 de la Constitución que blindaba el pago de la deuda. Es decir, sea cual sea la situación económica de nuestro país, la deuda se tiene que pagar. España debe cumplir con los acreedores. Lo que nosotros decimos es, seguro que ningún demócrata piensa que los acreedores del Estado son más importantes que los pensionistas. Blíndese las pensiones para que, sea cual sea la situación económica del país, se paguen y se revaloricen. Señor Cuñal, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el informativo y desde luego yo creo que ha puesto un poco de luz ante un tema tan complejo. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros.